tal? Bienvenidos a la clase 17 del curso en el cual vamos a estar hablando de la unidad 12 de nuestro programa que corresponde a el tejido nervioso, donde ya empezamos a ver los sistemas de regulación del cuerpo humano. Y decimos que este tejido nervioso es un sistema de regulación ya que permite controlar o mantener las condiciones que se llaman controladas de nuestro organismo a través de la respuesta mediante potenciales de acción, es decir, mediante esos potenciales de acción controla músculos, glándulas u otras neuronas de manera tal que mantiene el funcionamiento de todas las estructuras de nuestro cuerpo en coordinación con el sistema endocrino, ¿sí? Estos son los dos sistemas que controlan o regulan el funcionamiento del cuerpo humano. El sistema endocrino, que responde liberando hormonas, y el sistema nervioso, que responde a través de potenciales de acción, los cuales va a estimular o la secreción de hormonas en el sistema nervioso o en la transmisión de un impulso nervioso a otras neuronas y por consiguiente llega al músculo. ¿Sí? Y de esta manera mantiene controlado las distintas variables del cuerpo humano y mantiene la homeostasis. En esta clase o clases iremos viendo entonces las generalidades del tejido nervioso, cómo está organizado, cuál es su estructura y cómo funcionan este tejido nervioso, cómo cumple su función a partir de la estructura este sistema nervioso a través de los procesos, como decimos, del potencial de acción, de los tipos de señales eléctricas que produce y cómo está formado todos esos aspectos. En principio vamos a ver que el estudio del sistema nervioso lo realiza a nivel médico una rama de la medicina que se llama la neurología, que se encarga de estudiar el sistema nervioso o el funcionamiento del sistema nervioso en su estado normal y patológico, o sea, cuando hay alteraciones. Y vamos a ver que el tejido nervioso está formado por neuronas y por células gliales o también llamadas de la neuroglía. Y estas están ubicadas o formando parte, ¿sí?, de un sistema nervioso central, que está acá el encéfalo y la médula espinal, y un sistema nervioso periférico, que es todo lo que está por fuera de este sistema nervioso central, que ya vamos a ir estudiando, pero está compuesto por nervios, que son haces de fibras nerviosas que salen ya sea del cráneo o de la médula espinal, por eso se los llama craneales o espinales, o en los ganglios que hay ubicados por fuera del sistema nervioso central en las distintas partes de nuestro cuerpo, y también por los plexos entéricos, que es el sistema nervioso, también es periférico, pero está formando del sistema nervioso entérico, que ahora ya vamos a ir describiendo. Entonces, las funciones principales que tiene el sistema nervioso, una de ellas, es la función sensitiva, es decir, la que, para llevar a o cumplir las funciones que tiene el sistema nervioso, está dividido en tres funciones básicas. Por un lado tiene la función sensitiva, que es la de recibir la información, recolectarla, es decir, por ejemplo, cuando nosotros percibimos una forma, una imagen con nuestros ojos, o un sonido con nuestros oídos, o con el tacto, algo que tocamos, o también nuestro organismo, por ejemplo, el estómago percibe que hemos recibido alimento porque se distiende, o el intestino lo mismo, entonces ellos detectan que hay algo y eso genera una percepción que es captada por el sistema nervioso. Y esta función la cumplen las neuronas, se dice aferentes, porque transportan la información que reciben hacia el encéfalo a través de estos nervios craneales o espinales. Luego tenemos una segunda función, la función integradora, que es la función de procesamiento de los datos, es decir, bueno, así es analizar, yo vi esta imagen, ¿qué tengo que hacer? No sé, si viene alguien a atacarme, lo proceso y digo, bueno, tengo que dar una respuesta, la respuesta es, entonces, tal, que puede ser salir corriendo. Entonces, esa respuesta de salir corriendo, bueno, lo vamos a trasladar a la función motora, que es la tercera de las funciones que cumple, que una vez que hemos procesado e integrado la información, puede ser sensorial, entonces genera una respuesta, y esta respuesta se la llama la función efectora, que puede ser tanto en las vísceras, intestino, estómago, esófago,
o las glándulas, o cómo hace el aparato locomotor, es decir, o cómo puede ser empezar a correr. Entonces las encargadas de estas neuronas, o sea, en los casos de que tenga conexión con el aparato locomotor, ya habíamos visto que son las neuronas motoras, también llamadas bioeferentes, que van desde el cerebro hasta los músculos o las glándulas. Bien, hablando nuevamente entonces de las funciones que cumple el sistema nervioso, te decimos que ayuda a mantener las condiciones controladas dentro de los límites de la vida, y responde con rapidez mediante impulsos nerviosos. Y tenía 3 funciones: sensorial, integradora y motora. Para la función sensorial cuenta con receptores que detectan estímulos internos o externos y los transmiten al sistema nervioso central a través de neuronas aferentes. Luego tenemos la función integradora, que es donde se procesa la información sensorial, que puede ser tanto exterior como interior, lo que se llama la propiocepción. Eso es cuando nosotros, o sea, nuestro cuerpo de manera involuntaria, porque no tenemos conciencia de eso, detecta los cambios en nuestro medio interno, o en nuestros órganos, y luego se toma la respuesta apropiada. Se toma una decisión y una respuesta. Y la respuesta es motora, suele ser motora o de activadora de alguna glándula. Es decir, puede ser una respuesta motora a través de músculos o glandular o secreción glandular a través de ese tejido glandular. Entonces, de esta manera nosotros o el sistema nervioso lleva a cabo todas esas tareas que son bastante complejas, como puede ser, uno puede detectar olores a través del sistema sensorial, reconocerlo en la función integradora y generar una respuesta, como acá en este caso. O sea, eso tiene que ver un poco, la integración se realiza en el sistema nervioso central. Ven que la parte sensorial capta, en este caso estamos viendo a través de nuestro sentido, en este caso la vista, vemos un vaso de agua, lo integramos, podemos pensar, tengo sed, asociado con esa percepción interna de que tenemos bajo el líquido extracelular o intracelular, entonces que estamos requiriendo agua, y la respuesta va a ser motora. En este caso es la de llevarnos el vaso a la boca e ingerir ese líquido para digamos, sacarnos la sed. Entonces también, o sea, en esa función integradora es una función muy compleja, por ejemplo, porque nos permite, cuando uno reconoce un olor, está participando la memoria, o cuando tenemos que una situación nos recuerda un evento pasado, también está participando la memoria, es decir, una zona del cerebro que se activa en función de lo que estamos recordando. O sea, hay una función integradora y además ese aprendizaje que hemos realizado nos permite saber que tenemos que cumplir una función. Llevado a este ejemplo, nosotros sabemos que si tenemos sensación de sed, lo que tenemos que hacer es tomar este vaso de agua. Entonces esa integración nos lleva a una respuesta motora, que en este caso, como decimos, va a ser una respuesta de tipo muscular, motriz. Bien, entonces ahora volvemos a repetir entonces cómo está subdividido el tejido nervioso. El tejido nervioso lo vamos a encontrar en 2 lugares, o se subdivide en 2, que es el sistema nervioso central, que comprende el encéfalo. Acá está mal, no es cerebro, el cerebro es una parte del encéfalo, el encéfalo y la médula espinal. El encéfalo es lo que está contenido dentro de la cavidad craneal, y la médula espinal es esa porción del sistema nervioso central que está contenido dentro de la cavidad medular, dentro de ese hueco que dejan las vértebras, junto con el tejido conectivo que rodea todas esas vértebras, forman el canal medular. Por otro lado, entonces, sistema nervioso central constituido por encéfalo dentro de cavidad craneal y médula espinal dentro de cavidad medular. Y el sistema nervioso periférico, que está compuesto por los nervios craneales, que son fibras nerviosas que salen por agujeros que tiene los huesos del cráneo, y son 12 pares craneales, 12 a cada lado, y los espinales, que son los nervios que salen por los agujeros que quedan entre las vértebras a nivel del cuerpo. Por eso se los llama los nervios espinales. Son las proyecciones del sistema nervioso, las fibras nerviosas que salen desde la médula espinal a nivel del cuerpo. Por otro lado tenemos los plexos entéricos y los ganglios,
Los ganglios son estos, por ejemplo, acúmulos de neuronas que existen a nivel exterior a nuestro sistema nervioso central, y que por ejemplo a los costados de la médula espinal vamos a encontrar ganglios nerviosos, así como los plexos entéricos, que son zonas donde hay también neuronas a nivel del sistema digestivo, esto se lo llama los plexos entéricos. Y por otro lado tenemos los receptores, o sea que los receptores sensitivos en la piel. El sistema nervioso periférico entonces está formado por nervios craneales, nervios espinales, ganglios, plexos entéricos y receptores sensitivos. Entonces vale aclarar que bueno, estos nervios espinales son las proyecciones neuronales que se extienden a lo largo del cuerpo y van a inervar, es decir, van a controlar ya sea un músculo o una glándula, controlar la función de ese músculo, darle la orden al músculo para que se contraiga o para que se relaje, así como de darle una orden a alguna glándula para que libere una determinada hormona. Los ganglios, entonces dijimos, están formados por acúmulos de neuronas fuera del sistema nervioso central, que están íntimamente asociados también a la médula espinal o a los nervios. En cambio, los plexos entéricos también son partes de cuerpos neuronales que con sus proyecciones que están ubicados en las paredes del intestino delgado, o sea, de todo el sistema digestivo, y que ayudan a controlar su función. Así como los receptores sensitivos, también hay receptores en la piel o en algunos órganos que permiten también conocer cuál es el estado, qué está pasando en esos órganos o qué está pasando a nivel de nuestra piel, o también en los receptores que puedan haber en la vista, en el olfato, en el gusto, etc. Entonces, acá tenemos las distintas composiciones. ¿Y cómo se divide? Entonces decimos, el sistema nervioso se divide en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Y el central lo dividimos en un encéfalo y en una médula espinal. El encéfalo a su vez está compuesto por el cerebro, el cerebelo y el tronco cerebral, que ya vamos a ir desarrollando en las próximas clases, y la médula espinal aparte. Por otro lado, el sistema nervioso periférico lo podemos dividir en dos o en tres. En dos a nivel funcional, ya que se lo divide en somático, que está compuesto por los 12 pares craneales y los 31 pares raquídeos, es decir, los nervios craneales y los nervios raquídeos, que son 12, o sea, 12 que emergen desde los distintos huecos que tiene el cráneo, y 31 que salen por los huecos que deja la médula espinal. Por eso se lo llama raquídeo. Y después tenemos el sistema nervioso autónomo. Este es un sistema somático, es un sistema que nosotros podemos controlar con la voluntad, digamos, porque participa en los movimientos de los músculos esqueléticos. En cambio, el sistema nervioso periférico autónomo, nosotros no lo controlamos, es un sistema de control interno de nuestros órganos, y se divide en sistema nervioso simpático, parasimpático y entérico. Entonces, son sistemas que controlan el funcionamiento de los órganos. Por ejemplo, uno acelera la velocidad de los latidos cardíacos y otro los frena, en este caso el simpático parasimpático. ¿Sí? En general, el simpático es el que más participa en el tema de acelerar los ritmos de la respiración, del cardíaco, pero no siempre es totalmente así, ya lo vamos a ver en algunos casos, y el parasimpático es más como el que frena todos esos aspectos. Y en cambio el sistema nervioso entérico, esta división es bastante nueva, podemos decir. Antes se lo consideraba como parte del sistema nervioso autónomo, o sea, entre el simpático y parasimpático, pero hoy por hoy ya se ha visto que tiene una clasificación, una jerarquía independiente de estos dos, si bien es autónomo, pero es el que también se lo llama el cerebro visceral, es el cerebro que controla cómo se está produciendo la digestión en nuestros intestinos, o sea, por ejemplo, la secreción de ácido clorhídrico en el estómago, de enzimas digestivas a nivel de intestino delgado y así sucesivamente. Acá vemos entonces un poco más en detalle las subdivisiones del sistema nervioso periférico. ¿Sí? Tenemos el sistema nervioso central, que tiene esa función más que nada también de coordinación y de emitir una respuesta. Pero fíjense que tenemos el sistema nervioso somático, el que era
voluntaria, de la voluntad o consciente, el sistema nervioso autónomo, que es inconsciente, ya que produce respuestas que nosotros no controlamos, y el sistema nervioso entérico. Nos está hablando entonces que en el somático, en el autónomo y en el entérico tenemos receptores sensitivos, sean somáticos y neuronas sensitivas somáticas, receptores sensitivos autónomos y neuronas sensitivas autónomas que también responden a los distintos estímulos, y receptores sensitivos entéricos y neuronas sensitivas entéricas que envían su información, los tres, al sistema nervioso central. Y fíjense que la particularidad entonces entre el autónomo y el entérico es que también pueden interactuar. Fíjense que las neuronas sensitivas van a ir al sistema nervioso central, pero también envían su información a las neuronas motoras entéricas, en los plexos entéricos, y estas actúan sobre el músculo liso, las glándulas y las células endócrinas del tubo digestivo. Es decir, generan o motilidad del tubo digestivo, como les decía, una secreción endocrina, porque hay una comunicación endocrina muy rica en el sistema nervioso entérico. Es decir, cuando se activan las neuronas motoras, generan la secreción de hormonas que pueden producir la formación de moco para proteger el sistema, las células del epitelio, o para también activar los músculos del sistema del tubo digestivo para movilizar los alimentos a través del tubo digestivo. Por otro lado, en cambio, fíjense que las neuronas motoras del sistema nervioso autónomo se generan desde el sistema nervioso central. Es decir, hay un proceso de integración que se produce en el sistema nervioso central y la respuesta sale integrada a neuronas motoras autónomas que son involuntarias a través del sistema nervioso simpático y parasimpático. Y su efector final es el músculo liso o el músculo cardíaco o las glándulas. E incluso también veamos que las neuronas motoras pueden actuar sobre las neuronas motoras entéricas y modificar también este sistema nervioso. Es decir, hay una interrelación o un entrecruzamiento de información entre el sistema nervioso autónomo y el sistema nervioso entérico. Por otro lado, las respuestas motoras, efectoras del sistema nervioso somático siempre son sobre músculo esquelético. O sea, que esto actúa sobre músculo esquelético, este músculo liso, cardíaco o glándulas, y este sobre músculo liso, glándulas y células endócrinas del tubo digestivo. Entonces son las principales divisiones de ambos sistemas nerviosos, central y periférico, con sus complejidades, y son también conceptos básicos que tenemos que incorporar y que saber perfectamente o sea, cómo está dividido, para seguir construyendo todos los conocimientos que vamos a ir viendo ahora a partir de esta información sobre cómo está formado el tejido nervioso y comprender cómo funciona. Entonces vamos a ver ahora las generalidades del tejido nervioso. Bueno, lo primero que tenemos que saber del tejido nervioso es que vamos a encontrar dos tipos de células. Las neuronas, que ya todos conocemos, y las neuroglía. Al menos digo conocemos porque hemos escuchado hablar. Pero tenemos neuronas y neuroglía. Estos son los dos componentes principales del tejido nervioso. Estamos hablando del tejido. Acuérdense que existen 4 tipos de tejidos y uno de ellos era el tejido nervioso. Bueno, cuando decimos el tejido nervioso, estamos hablando de esa composición, de ese tejido que tiene neuronas y neuroglías. Y estas células, los dos tipos, que a su vez se subdividen, hay distintas formas y hay distintas formas de combinarse, depende la región del sistema nervioso, ya sea el sistema nervioso central, en el cerebro, en el cerebelo o en la médula espinal, se combinan de una determinada forma, por fuera también en otro tipo de forma. Y lo mismo pasa con las células de la neuroglía o de la glía. Las funciones propias del sistema nervioso, como es la del pensamiento, la recepción de información, de receptores sensoriales y procesamiento de información y de respuestas, así como la generación del movimiento, ya sea consciente o inconsciente, autónomo, o la secreción glandular, está mediada por las neuronas, mientras que las células de la neuroglía o de la glía sirven para proteger a las neuronas, ayudarlas en sus funcionamientos. O sea, si bien la gran diferencia es que ellas no generan
actividad eléctrica, no generan potenciales de acción, transmisión de información, sí colaboran con las neuronas en el mantenimiento de las condiciones adecuadas para que realicen sus funciones, las protegen de distintos organismos o de cuerpos extraños que puedan entrar en el sistema nervioso. Las de la neuroglía o de la glía son mucho más numerosas, pueden estar hasta 15 o 20 o 25 veces más en mayor cantidad con respecto a las neuronas. Además las nutre, les genera los distintos nutrientes que tienen que llegar a la neurona, las protege porque forman parte de lo que se llama la barrera hematoencefálica. Acá vemos células de la glía, que hay una neurona, y estas son las de la glía que están abarcando o rodeando un capilar sanguíneo, o sea que permiten un pasaje de determinadas sustancias y excluyen o sacan el pasaje de otra, por otro lado ayudan también a mantener ese líquido intersticial que baña a las neuronas y mantener su composición iónica correcta, y tienen además la capacidad de dividirse. Es decir, acá no vamos a encontrar, en el tejido nervioso no encontramos tejido conectivo, en el cerebro no se encuentra tejido conectivo dentro de la masa del encéfalo, porque está formado, ese tejido conectivo está suplantado por las células gliales o de la neuroglía, y por eso también tienen capacidad de dividirse. Si hubiese alguna lesión en alguna parte del sistema nervioso, las células de la glía se van a dividir para rellenar esos espacios. Si vamos a encontrar tejido conectivo, hay tejido conectivo, y es fundamentalmente, son vainas de tejido conectivo que tienen toda la envoltura externa del cerebro. Si uno saca ese tejido conectivo y se queda solamente con el cerebro, va a ver que los cerebros tienen si bien mantienen su forma, se los puede desarmar fácilmente, disociar, porque no hay un tejido conectivo, una matriz que lo sostenga. Salvo este tejido conectivo que es muy fuerte, que las llaman las meninges. Son las vainas de tejido conectivo que rodean todo el sistema nervioso central, y hay vainas que envuelven a cada uno de los nervios, o sea, de las proyecciones de las neuronales, o cápsulas que están asociadas a las partes terminales de las terminaciones nerviosas o de los órganos sensoriales, y entonces los protegen. ¿Sí? Pero salvo ese tejido conectivo, no vamos a encontrar tejido conectivo dentro de la masa de un cerebro o de una médula espinal. Otra función de las células gliales es la de generar el líquido que rodea o que está presente en las cavidades huecas dentro del cerebro. El cerebro tiene zonas huecas en donde están rellenas de líquidos, y ese líquido es el llamado líquido cefalorraquídeo, que también corre por el medio, ¿sí? Dentro del conducto raquídeo, donde está la médula espinal, está bañada por ese líquido cefalorraquídeo, pero en el cerebro y en el encéfalo existen cavidades que se lo llaman los ventrículos, que tienen el líquido cefalorraquídeo. La formación de ese líquido cefalorraquídeo está dada por las células ependimarias, células del epéndimo que se llaman. Son células que es como epiteliales cúbicas que se encargan, que tienen microvellosidades hacia la cavidad, y se encargan de sintetizar y secretar el líquido cefalorraquídeo. Para otro lado. Bien, entonces vamos a comenzar con las neuronas. Tienen una de las capacidades que tienen las neuronas, es la excitabilidad, que la comparte con las células musculares. Es decir, en nuestro organismo casi las únicas células que son excitables son las células musculares, las fibras, vieron que se pueden excitar para contraerse, y las neuronas. O sea, las neuronas tienen la capacidad de generar potenciales de acción. Recuerden que tenemos el potencial de acción muscular, genera la contracción. El potencial de acción neuronal, esa actividad eléctrica que tiene, genera una transmisión de información. Entonces tenemos potencial de acción muscular, potencial de acción neuronal. Ahora en estas unidades, que estamos hablando del tejido nervioso, entonces vamos a hablar del potencial de acción neuronal. Entonces las neuronas responden a los distintos estímulos a través de su capacidad de excitarse, de excitabilidad, generando potenciales de acción. Y vamos a ver que las neuronas tienen tres partes principales. Una parte que es central, más grande, que se llama el cuerpo neuronal, que vendría a ser
la parte de lo que se llama la zona donde está ubicado el citoplasma mayoritario, donde vamos a encontrar el núcleo, el retículo endoplásmico, rugoso, liso, muchas mitocondrias, aunque las mitocondrias también están ubicadas en otras zonas. Y el cuerpo neuronal, de ese cuerpo neuronal se desprenden distintas proyecciones. Una de esas, o sea, las proyecciones se clasifican en dos tipos principales, o sea que ya vimos que tiene cuerpo neuronal, y luego tiene las dendritas, que son estas que son múltiples, pueden ser muchas, o puede ser una, dependiendo del tipo de neurona, pero generalmente son varias de estas dendritas que llegan, que conectan con el cuerpo neuronal, y luego tenemos el axón, que el axón es una única saliencia o proyección del cuerpo neuronal, ¿sí? Estas son todas proyecciones y, o sea, los nombres están relacionados con su función. Tenemos entonces las dendritas, que es un tipo de proyección que se denomina no, sino que son las vías de entrada de la información a la neurona, mientras que el axón es el segundo tipo de proyección, que es un único axón por neurona, una única proyección llamada axón, que su función es la de enviar la información hacia la siguiente neurona, hacia el siguiente músculo o hacia alguna glándula, ¿sí? O sea que la información, el flujo de la información en una neurona es desde las dendritas que la reciben, pasa al cuerpo y desde el cuerpo lo manda al axón. Es decir, porque fundamentalmente vemos que las neuronas son células que transmiten información desde algo que percibimos desde el mundo exterior o desde nuestro mundo interior, desde nuestros órganos internos, y recibe esa información y la recibe a través de las dendritas. Y esa información va hacia el cuerpo neuronal y si se tiene que continuar la transmisión, lo va a enviar a través de su axón. Entonces, en el cuerpo neuronal, en esta zona que conecta el cuerpo neuronal con el axón, existe una saliencia un poco más engrosada del cuerpo que se lo llama el cono axónico, que conecta entonces el inicio del axón con el cuerpo neuronal. Eso se llama el cono axónico y esa zona del cono axónico se le llama la zona de gatillo, es la zona donde se integran las señales que reciben las dendritas y el cuerpo con el axón, y va a ser la respuesta final. Es decir que en esta zona es donde finalmente se inicia un potencial de acción, si la información que recibió es suficientemente fuerte como para generar una respuesta de esta neurona y transmitir esa respuesta a otra neurona, a otro músculo o a otra célula glandular. Entonces esa respuesta finalmente se integra en el cono axónico. Vamos a ver que dentro de los cuerpos neuronales, entonces, esperen un poquito hacia adelante, encontramos todos los orgánulos típicos de las células y también tenemos filamento o neurofibrillas. Eso es una de las características que encontramos dentro de las neuronas. Sí, decían entonces que encontramos estas neurofibrillas que están compuestas, si recordamos, de la parte de célula de filamentos intermedios, y que su función es de darle esta forma tan compleja que pueden tener las neuronas y mantener esa estructura, mientras que también encontramos microtúbulos, que son los microtúbulos son están formados por otro tipo de filamentos que también uno ve que son el sistema de transporte, porque imagínense que un axón en esta proyección puede llegar a tener centímetros o hasta incluso 1 metro para algunas neuronas. Entonces todo el material celular se sintetiza en el cuerpo, entonces, y tiene que ser trasladado quizás hasta, no sé, 10, 20, 30 centímetros. Para un tamaño de neurona es una distancia muy larga. Entonces esos microtúbulos participan del sistema de transporte de sustancias hacia los axones, y también en el sistema de retorno de sustancias, porque también algunos desechos tienen que volver. También decíamos que en estos axones vamos a encontrar, hay mitocondrias, que también para mantener todo este sistema de energético que requiere, porque las neuronas utilizan mucho ATP para mantener sus concentraciones iónicas estables, sobre todo cuando se están utilizando mucho, porque hay la generación de un potencial de acción,
implica el movimiento de cargas y para reponer esas cargas se necesita energía. Entonces en ese proceso es uno de los procesos que más energía consume en el cuerpo, después también del proceso de los músculos, ¿no? De lo que se gasta energía en el músculo. Entonces bueno, para todos esos transportes de sustancias se necesita que requiere el axón y las dendritas. Bueno, tenemos los sistemas de transporte mediados por microtúbulos. ¿Y qué son las características que le dan ciertas particularidades a estas células a nivel de tinción? Que se los vamos a ver con el cuerpo con un determinado color, con respecto quizás a los axones que están cubiertos por lo que vemos acá, las células de Schwann, que le dan un aspecto más blanquecino. Decíamos entonces que las dendritas son múltiples dendritas y pueden ingresar muchas a un cuerpo neuronal, o haber una única dendrita que después se ramifica muchas veces en una neurona, o estar incluso carente de dendritas, ¿sí? Lo más común que encontramos es este tipo de neuronas en las cuales hay múltiples dendritas que ingresan al cuerpo neuronal. Pero siempre vamos a encontrar un único axón, esa una única proyección, y su función, como decíamos, la del axón, es la de propagar el impulso nervioso. A veces puede ocurrir que el axón tenga una colateral axónica, una división, una ramificación de este único axón. No acá a nivel, siempre sale uno, pero luego se puede ramificar. Y esas ramificaciones siempre ocurren a 90 grados, y esta saliencia se la llama el colateral axónico. Luego este axón sigue viaje hasta llegar a un punto donde se ramifica. En esta zona se le llama el axón terminal o el telodendro, ¿sí? Porque tiene forma de árbol, terminación en forma de ramas de árbol. Saben que acá tenemos el axón terminal, y después estos puntos, cada una de estas terminaciones puede terminar en una forma ensanchada, que como ya habíamos visto para las fibras nerviosas se lo llama el bulbo terminal sináptico o el botón sináptico. Estos son los puntos donde el axón contacta con la célula efectora, y la célula efectora, o sea, esta varicosidad, este ensanchamiento, se lo llama el botón o bulbo terminal sináptico. Y dentro de estos bulbos sinápticos vamos a encontrar que hay un montón de vesículas, que en esas vesículas son las vesículas sinápticas, y esas vesículas son las que liberan el neurotransmisor. O sea, esas vesículas están cargadas con el neurotransmisor, y cuando llega el impulso nervioso, el potencial de acción a esta terminal, produce una depolarización, y esa depolarización genera la exocitosis, la salida por exocitosis de las vesículas sinápticas, liberando sus neurotransmisores para transmitir la información hacia la siguiente neurona o hacia la siguiente célula efectora, que como ya vimos no siempre es una neurona, puede ser una célula muscular, o puede ser una célula glandular. Acá dice el terminal sináptico. Entonces la sinapsis es el punto de contacto entre una neurona y su célula efectora. Entonces esa es la sinapsis. La sinapsis es la comunicación que va a haber entre neurona y célula efectora. El citoplasma que se continúa en el axón, que se lo llama axoplasma, contiene mitocondrias y los microtúbulos y neurofibrillas, ¿sí? Pero carece, por ejemplo, de lo que se llama del retículo endoplásmico, rugoso, o de todo tipo de retículo endoplásmico. Por lo tanto no se pueden sintetizar proteínas acá. Piensan que toda esta membrana está formada por proteínas y fosfolípidos. Entonces toda esa síntesis ocurre en el cuerpo neuronal, y hay que transportar todas estas sustancias a través del axón para que la neurona siga siendo funcional. Recordemos también que la neurona es una célula que una vez que ya está madura no se puede dividir, directamente no se divide. O sea, si tiene alguna afección y se muere, no es reemplazada. En todo caso, el sistema nervioso tiene una baja capacidad de regenerarse, que se generen nuevas neuronas. Imagínense que una neurona nueva que nazca a su vez tiene que encontrar la misma conexión que a veces establece la otra, que por ahí puede ser 20, 30 o 50 centímetros más lejos que su ubicación del cuerpo neuronal. Entonces, por eso muchas veces la regeneración neuronal es bastante difícil.
o del tejido nervioso. Bien, entonces hay dos formas de clasificar las neuronas, una es funcional y otra es estructural. Entonces vamos a ver que tienen gran diversidad de formas y de tamaños. Y en cuanto a funciones las podemos clasificar en neuronas sensitivas o aferentes. Aferente quiere decir que envía algo hacia el sistema nervioso central. Entonces, aferente es algo que entra al sistema nervioso central. La segunda clasificación es en motoras, o eferentes es las que salen del sistema nervioso central. Y luego tenemos la otra que es la de interneuronas o neuronas de asociación, o sea, neuronas que participan entre la vía aferente y la vía eferente, cumplen básicamente con las tres funciones que tiene el sistema nervioso, que decimos tiene una vía sensitiva, una vía integrativa y una vía motora. Bueno, entonces en función de las funciones que cumple cada una de esas neuronas también se las puede clasificar de igual forma. O sea que tenemos neuronas aferentes, neuronas eferentes y neuronas de asociación. Las neuronas aferentes siempre estamos hablando de neuronas sensitivas, neuronas que llevan información desde la parte periférica de nuestro organismo hacia el sistema nervioso central, y las eferentes, las que salen del sistema nervioso central y llevan algún tipo de información hacia los órganos efectores, entonces se las llama eferente, y las de asociación están habitualmente comunicando una vía con la otra y permitiendo la asociación, como puede ser el recuerdo, interpretar el dato que estamos viendo o que está pasando. Esa asociación se la generan las interneuronas. Ahora, en función a su estructura, se las puede, estructuralmente, como la vemos al microscopio, la podemos llamar en multipolares o clasificar en multipolares, que vemos acá, que tiene muchas entradas, muchas dendritas y un único axón con el cuerpo neuronal, en bipolares, que tiene una única entrada dendrítica y una única salida axónica, pero bueno, esa dendrita luego se ramifica o polariza, pero en este caso este tipo de neuronas se las llama bipolares, donde la información recibida por las dendritas pasa por el cuerpo neuronal y luego es transmitida al axón. Y luego tenemos las neuronas unipolares. En este caso, fíjense que tenemos prácticamente en todo el largo un axón, una zona de propagación axónica. Esta zona es la que se considera que es la dendrita, la que recibe la información sería la dendrita, que luego la transmite. Acá ya al tener una zona gatillo, acá comienza el axón. Y entonces este axón tiene una única conexión con un cuerpo neuronal, es decir, que la información prácticamente pasa siempre de la dendrita al axón, pasando del axón por el cuerpo neuronal y luego continuando hacia las terminaciones axónicas. Entonces, la multipolar tiene muchas vías de ingreso al cuerpo neuronal y una única salida. La bipolar tiene una única entrada dendrítica y una única salida axónica. En cambio, las unipolares únicamente tienen una entrada axónica en el cuerpo neuronal, pero sí presentan las dendritas. No es que no tienen dendrita, pero su zona gatillo, la zona de integración, está en esta parte y ya esto se considera un axón. Bien, acá tenemos algunas, las neuronas unipolares están muy presentes en los receptores sensoriales, es bastante común, sobre todo los del tacto. Acá tenemos los corpúsculos del tacto, los corpúsculos de Meissner. Esta es la parte sensorial, entonces acá recibe la información y acá, una vez que este corpúsculo o este receptor es excitado, va a generar una respuesta en la zona de gatillo, y si es suficiente intensa se genera un potencial de acción que luego es transmitido a las células efectoras. Lo mismo pasa con estos discos de Merkel. Tenemos las células de Merkel, que también son receptores táctiles, tienen el mismo tipo de información. Los corpúsculos de Pacini también están presentes en el tacto, son similares, fijémonos. O los nociceptores, aquellos receptores que nos permiten saber cuál es, por ejemplo, el estado de algún órgano en particular o del músculo liso, que nos permiten saber si se está produciendo alguna distensión de músculo liso o incluso de los músculos esqueléticos, cuál es el estado, si vieron que el dolor generado por un desgarro, etcétera, en el dolor muscular está mediado por nociceptores, o sea, receptores sensoriales que nos dicen que hay algún problema en alguno de nuestros músculos, ya sea esquelético, liso o cardíaco. Entonces,
Para eso necesitamos los nociceptores, que también tienen una vía a través de neuronas unipolares. Bien, otra forma también a veces de describir a las neuronas está basado en la localización que tiene, la forma que tenga también la neurona, porque acá vemos una neurona piramidal, fíjense que el cuerpo tiene forma piramidal, o a veces también en función de quién fue el que originalmente las describió. En este caso, en este tipo de neuronas se la llama la célula de Purkinje, que está presente en el cerebelo. Esta está presente en lo que se llama nuestra corteza cerebral, y son del sistema nervioso central. Y fíjense esta ramificación tan característica que tienen las células, o una de las capas de las neuronales del cerebelo, son estas células de Purkinje que parecen ramas de un árbol, y en cambio las neuronas piramidales tienen un cuerpo piramidal, pero es según la clasificación anterior, es una neurona multipolar. Y las de Purkinje, como ven, parece ser una única rama. Esta sería una neurona bipolar si consideramos esta única rama de salida, pero que luego se divide rápidamente. Esta sería multipolar, esta sería bipolar. Entonces acá vemos muchas dendritas que ingresan, acá solo ingresan 2, y un único axón de salida que luego se ramifica en el telodendron o axón terminal. Bien, ahora vamos a ver un poco las características celulares o de clasificatoria de lo que es la neuroglía. Las células de la neuroglía o de la glía son las células entonces que se encargan de sostener a las neuronas, nutrirlas y protegerlas. Y están formadas por células que no son excitables, no tienen la capacidad de excitabilidad de las neuronas, y en conjunto se las denomina la neuroglía. Son más chicas que las neuronas y habitualmente están en número de unas 5 a 10 veces más cantidad que las neuronas. O sea que si pensamos que tenemos en un cerebro, se dice en promedio 100.000 millones de neuronas, tenemos entonces unas 500.000 a 1 billón de células de la glía en nuestro cerebro, lo cual es una cantidad impresionante. Bien, entonces, las células de la glía vamos a ver que tenemos 4 tipos principales de células gliales, en los que es llamado en el sistema nervioso central. Todo lo que parezca como SNC es sistema nervioso central, es una abreviatura, una forma de abreviar sistema nervioso central muy, muy utilizada, así que todo cuando vean SNC, quiere decir sistema nervioso central. SNP que vemos acá quiere decir sistema nervioso periférico, ¿sí? En todos los libros de anatomía o de histología y de fisiología lo vamos a encontrar de esta manera abreviado, así que para que nos vayamos acostumbrando. Entonces, en el sistema nervioso central los tipos celulares de la neuroglía que encontramos son 4: astrocito, microglía, oligodendrocito y células ependimarias, células del epéndimo. Como les decía, las células del epéndimo son las que forman parte de las paredes o del epitelio que recubre todas esas cavidades cerebrales, los ventrículos. Entonces esa su función es la de participar en la generación del líquido cefalorraquídeo. Y las otras células, ahora las vamos a ir viendo cuáles son sus funciones principales. Pero como vemos acá, fíjense que esta célula, el astrocito que está en celeste, está pegado a algo en rojo que indica un capilar sanguíneo. Mientras que el oligodendrocito, como vemos acá, está unido a un axón, generando esto que serían las vainas de mielina, o sea que está relacionado con su función. Mientras que la microglía vemos que tiene estas extensiones y no está conectado a nada. Pero bueno, ¿qué podemos ir relacionando? Entonces, ¿cuáles son las distintas funciones al menos de estos dos? En el sistema nervioso periférico existen 2 tipos de las células celulares de la neuroglía. Entonces acordémonos, 4 en el sistema nervioso central, 2 en el sistema nervioso periférico, que son las células de Schwann y las células satélite. Fijémonos que las células de Schwann son estas que están acá presentes, que están generando una envoltura alrededor de los axones de las fibras nerviosas, y las células satélites
son células que están alrededor de las neuronas que están ubicadas en los ganglios periféricos. En el sistema nervioso periférico, ¿sí? Allí donde hay acúmulo de cuerpos neuronales, de somas neuronales, se los llaman y se suelen agrupar, y esas zonas se los llama ganglios. Entonces los ganglios son acúmulos de neuronas, de cuerpos neuronales en la parte periférica de nuestro cuerpo, o sea que lo que está por fuera del sistema nervioso central. Cada una de esas neuronas del sistema nervioso central está rodeada por varias células satélites. Entonces las células satélites son estas células aplanadas que rodean los cuerpos neuronales en los ganglios periféricos. Acá vemos entonces la distribución en el cerebro de lo que vemos acá, los cuerpos neuronales. Estas son las neuronas en amarillo. Y donde hay cuerpos neuronales vamos a ver que tenemos astrocitos rodeando a las neuronas. Fíjense que hay dos tipos de astrocitos, los llamados astrocitos protoplasmáticos y los astrocitos fibrosos. Estos protoplasmáticos se caracterizan por tener mayor cantidad de proyecciones que los fibrosos, pero ambos fíjense que contactan el capilar sanguíneo. Acá también tenemos otro protoplasmático. El oligodendrocito, que está acá contactando, conecta o contacta a través de prolongaciones a las fibras, las proyecciones axónicas, o sea, el axón. Y acá tenemos las células de la microglía, que son más pequeñas, también alrededor de las neuronas, que tienen otra función. Y en este caso acá vemos por debajo las células del epéndimo, células ependimales, que están proyectándose sobre el ventrículo, sobre las cavidades dentro del cerebro. Bien, entonces comenzamos con los astrocitos. Representan aproximadamente un 20% de las células gliales en sistema nervioso central. Tienen formas estrelladas con muchas prolongaciones y se extienden como un neuropilo, envolviendo grupos de axones o cuerpos de neuronas vecinas. Algunos pueden terminar en estas terminaciones expandidas, contactando los capilares sanguíneos. Entonces forman una barrera entre la pared del capilar sanguíneo y lo que sería el tejido nervioso. Y algunas tienen proyecciones que forman lo que se llama la glía limitante, la que estamos acá, con las células de la pía madre. Ven acá. Entonces constituye como un límite con esta capa de tejido conectivo que envuelve y protege a todo el sistema nervioso. Y presentan, bueno, estos son los componentes, no es que sean tan importantes, pero bueno, también tienen que ver con su función. Entonces habíamos dicho que existen dos tipos de astrocitos, los fibrosos y los protoplasmáticos. Si bien esta no es la mejor descripción, su diferencia principal está dada por la forma que tienen, pero también por la localización. Vamos a ver que los fibrosos están ubicados preferentemente en lo que vamos a llamar la sustancia blanca, en las regiones del sistema nervioso central, en las que vamos a encontrar mayoritariamente las fibras, los axones. En esta zona donde hay axones exclusivamente, digamos que si dividimos acá, esta zona sería la sustancia blanca y esta zona donde están los cuerpos neuronales es la sustancia gris. Bueno, los astrocitos fibrosos están ubicados preferentemente en la zona de la sustancia blanca, mientras que los protoplasmáticos están ubicados en la zona donde hay sustancia gris del sistema nervioso. Entonces su función principal, si bien no se conoce en su totalidad, tienen la capacidad de dividirse aunque hayan alcanzado la madurez. Funcionan de soporte y de reparación frente a cuando hay lesiones del sistema nervioso central, y participan en lo que se llama la barrera hematocefálica, es decir, que es la barrera que hay entre de los nutrientes que llegan por la sangre, que pasan a través de los capilares sanguíneos. No todo lo que pasa por el capilar puede salir del capilar sanguíneo, sino que existe una barrera de permeabilidad de que puede ingresar al sistema nervioso o al líquido que baña el sistema nervioso, y eso está establecido por
las propiedades que tienen los capilares sanguíneos en esa zona del cerebro, o en la zona que atraviesan el cerebro, y en las proyecciones de los astrocitos sobre esos capilares sanguíneos que forman barreras bastante estrechas y permiten el pasaje de algunas sustancias, pero no de otras. Es decir, eso también es importante, por ejemplo, cuando nosotros aplicamos algún medicamento, y muchos medicamentos, si tienen carga, no van a pasar la barrera hematocefálica, por lo tanto no van a poder ejercer un efecto en el sistema nervioso central. Es decir, si nosotros necesitamos que un medicamento ejerza algún efecto a nivel del sistema nervioso central, tenemos que asegurarnos que ese compuesto, esa sustancia, atraviese la barrera hematocefálica. Si no lo hace, no va a ser para nada efectivo, o sea, es muy poco efectivo, ¿sí? Entonces, un medicamento que nosotros ingerimos, o una sustancia o un alimento, pasa lo mismo. También las prolongaciones de los astrocitos protoplasmáticos, fíjense que son capaces de rodear, separar y aislar las superficies receptoras de las neuronas, es decir, pueden aislar las distintas zonas de las dendritas y del cuerpo neuronal, del pericarium, también llamándolo, y de esta manera lo aísla, de que no le generen, o que el ambiente extracelular, si no les propicio, si hay diferentes iones o sustancias que están llegando, que permita que haya una compartimentalización entre los distintos tipos de respuesta. Vamos a ver que incluso las neuronas pueden ser excitadas o pueden recibir transmisión sináptica de distintos tipos de neurotransmisores, y bueno, entonces los astrocitos permiten clasificar y separar los distintos compartimentos donde van a actuar un determinado neurotransmisor con respecto a otro, porque a veces pueden ser que produzcan el mismo efecto o efectos opuestos o efectos antagónicos. Bien, los oligodendrocitos constituyen aproximadamente la mayor cantidad de las células de la glía, o sea, son el 75%. Tienen un cuerpo poligonal o esférico donde tenemos prolongaciones, y estas prolongaciones son mucho más finas, tienen un núcleo pequeño, y vamos a encontrar ubicados en la sustancia blanca y en la sustancia gris. En la sustancia blanca los encontramos entre las fibras nerviosas, y en la sustancia gris están asociados tanto a fibras nerviosas como mielínicas, como en íntima relación, bueno, como nos dice, con los somas neuronales, o sea, permiten el aislamiento. Ahora vamos a ver que su función principal es la de aislar los axones, aislarlos eléctricamente. La función es la de formar las vainas de mielina. Entonces, o sea, van formando lo que se llama las fibras nerviosas mielinizadas en el sistema nervioso central, y esto lo hacen a través de estas prolongaciones celulares. La célula en sí, tenemos alguna, esta célula, que sería el oligodendrocito, a través de sus proyecciones genera una envoltura que las va envolviendo como en forma de espiral, así va como distintas veces, o sea, donde pasa un axón, en una zona del axón lo agarra y lo empieza a envolver en varias capas o varias vueltas de la membrana del oligodendrocito alrededor del axón, generando entonces una zona que queda aislada del resto del líquido extracelular, del medio externo. Acá esto es el axón con su axoplasma, y entonces esta zona queda aislada y con una vaina de mielina, y esa vaina de mielina no es continua. Vamos a ver que acá hay un oligodendrocito que generó una porción de la vaina de mielina, y acá se continúa otro oligodendrocito que también generó una porción de la vaina de mielina, o sea que no es una vaina continua, sino que es una vaina que está separada. En estas zonas de separación o de unión entre una vaina y la otra, esto que queda desnuda sin mielina, se la llama el nodo de Ranvier. Nodo de Ranvier, que es muy importante para la transmisión nerviosa, como ya vamos a ir viendo. También una de las características del oligodendrocito, acá tiene una proyección y tiene otras varias, o sea que puede generar varias vainas de mielina en distintos axones. Entonces, la función principal es la de generar la vaina de mielina, y la de aislar, o sea, en los axones, y también de aislar los cuerpos neuronales, ¿sí? Si bien no forma una vaina de mielina sobre el cuerpo neuronal, pero sí puede generar esas separaciones entre las neuronas
de manera tal que las mantiene más protegidas y aisladas, también como decimos de manera eléctrica. Entonces, en este caso el cuerpo del oligodendrocito queda alejado del axón, y puede unir varios axones a través de las vainas de mielina. También ayuda a la nutrición de las neuronas con la que está relacionada, y también se cree que tiene capacidad de fagocítica, de proteger a las neuronas, o de, si es necesario alguna neurona está funcionando mal, eliminarla, también tendría esa capacidad de fagocitosis. Bien, las células de la microglía son las más chicas y las que en menos cantidad hay, aproximadamente un 5% de toda la neuroglía que está en el sistema nervioso central. Tienen poco citoplasma y muchas prolongaciones que también son mucho más cortitas. Entonces, y también, como dice acá, presenta esas espinas, ¿no? Tanto esas características que nos interesan, son células importantes saber que son células móviles, y que son las células que tienen la capacidad de ubicarse, bueno, tanto en la sustancia blanca como en la gris. Son muy abundantes en la sustancia gris, están muy ubicados cerca de los vasos sanguíneos o de las neuronas, y son las células de defensa del sistema nervioso.